En 2017 me eligieron líder de una iglesia y me pusieron por compañeras a 2 hermanas para que supervisáramos varias iglesias. Al ver mis hermanas que trabajaban más rápido que ellas y daba sugerencias razonables cuando hablábamos de trabajo, me envidiaron mucho. Decían que tenía cualidades y capacidad de trabajo. Me alegraba mucho que afirmaran eso. Pensaba, antes me valoraba el jefe de la empresa donde trabajaba. Y al comenzar a creer en Dios, mis hermanos me apoyaban. Ahora en el deber de líder, también me admiran mis compañeras. Quizás es verdad que sí tengo talento. Cuando los líderes superiores vean mis habilidades, seguro que dicen que soy mejor que mis compañeras. Pensando en estas cosas, me sentía aún más motivada en el deber. Con el tiempo, tomaba la mayoría de las decisiones de trabajo de la iglesia. Mis hermanas hacían lo que yo les decía y disfrutaba mucho de esa sensación. Más adelante, los líderes dispusieron que se incorporara la hermana Chen. En las reuniones, veía que sus enseñanzas eran muy prácticas. Creía que podría beneficiarme ser su compañera, lo que me alegró mucho. Sin embargo, luego, en cada reunión, ante las enseñanzas tan prácticas y esclarecedoras de la hermana Chen, y al observar cómo los hermanos y hermanas escuchaban atentos y asentían con la cabeza, me empecé a preocupar. Pensaba, yo protagonizaba las reuniones y enseñanzas, pero ahora todos quieren oírla a ella, entonces ¿quién me admirará a mí en lo sucesivo? Estaba muy celosa por miedo a que me superara. Luego, descubrí que cuando los hermanos y hermanas tenían dificultades en el deber, la hermana Chen enseguida ofrecía enseñanzas para ayudarlos y ejecutaba el trabajo con gran rapidez. Antes no se había formado un grupo por no poder encontrar al personal correcto, pero ella no tardó en conseguir que se formara. Cuando venían los líderes a las reuniones, también daba buenas sugerencias sobre el trabajo de la iglesia. Todo esto me provocaba celos y envidia. Deseaba tener el mismo nivel de aptitud para que me admiraran más los hermanos y hermanas. Hasta deseaba que los líderes la trasladaran a otro lado, para que nadie me robara el protagonismo y los hermanos y hermanas me consideraran la mejor. Luego hubo elecciones en varias iglesias y siempre los líderes se le pedían a la hermana Chen que los ayudara a organizarlas. Esto me hizo sentir perdida. Se les pide gestionar las elecciones a personas capacitadas para discernir a los demás. Anteriormente, los líderes siempre me pedían ayuda a mí. Ahora, se la pedían a la hermana Chen. Parecía que ella era muy importante para los líderes y que yo no les importaba a los líderes para nada. En concreto, después, para varias tareas importantes de la iglesia, los líderes pusieron a cargo a la hermana Chen, lo que me pareció aún más injusto. Una vez, cuando una iglesia tuvo que reelegir a sus líderes y diáconos, y la hermana Chen ignoraba los pormenores del personal de esta iglesia, la diaconisa de riego electa se hallaba en un mal estado, pasiva y negligente en el deber. Yo tenía claro que esta hermana no era adecuada para diaconisa de riego, pero por celos a la hermana Chen, no quise decir nada. Pensé, si tú elegiste a esta hermana, es culpa tuya haber elegido mal. A ver si la persona elegida sabe hacer realmente el trabajo. Gestionó el riego unos meses hasta que la culparon de incompetencia y dimitió. Después, la hermana Chen me criticó 2 veces por ser complaciente y no señalar los problemas. Aunque no discutí, pensé para mis adentros, tú te encargas de este trabajo y te llevas el mérito cuando se hace bien. ¿Por qué debería decirte todo? En esa época, la hermana Chen siempre me molestaba y yo le guardaba un hondo rencor. La odiaba por robarme la corona de la cabeza. Y estaba triste. Más adelante, la hermana Chen tuvo un problema en el trabajo, me pidió opinión, y mi respuesta fue superficial. Así, aparentemente cumplía con mi deber con ella, pero no había comunicación ni cooperación armoniosa alguna. Una vez hubo problemas en el trabajo del que era responsable la hermana Chen, y nuestro líder la criticó por ello en una reunión. Mientras la hermana Chen sollozaba de culpa, yo estaba contenta y me regodeaba.
Los hermanos y hermanas ya ven tus capacidades reales. Ya no tienes tan buena imagen. Y parece haber llegado mi oportunidad de demostrar mi talento. Luego me sorprendió lo mucho que todavía valoraban los líderes a la hermana Chen. Siguió responsabilizándose de varias tareas importantes de la iglesia. Y yo sufrí un colapso. Perdí todo interés por el deber. Hasta empezó a frustrarme. En una ocasión, el equipo de video tenía dificultades y la hermana Chen me pidió que fuera a solucionarlas. Yo no quería hacerlo. Pensé, si lo hago, el mérito te lo sigues llevando tú y no se fijarán en mí. Eres responsable de este trabajo desde el momento en que llegaste. Ve a ocuparte tú. También se reveló una idea ruin en mí. Espero que fracases en el trabajo para que nadie te admire. Respondí con gran insistencia, no lo haré. En ese momento vi a la hermana Chen desamparada y callada. Y yo también sentí cierta inquietud. Pues sabía que la labor de la iglesia es nuestro deber común y debía hacerlo. Así que de mala gana acudí. No obstante, mis intenciones no eran correctas. Quería demostrar que era mejor que la hermana Chen, por lo que me faltaron la protección y la guía de Dios en el deber. Y no se solucionaron los problemas del equipo de video. En aquel tiempo, vivía en un estado de lucha por la fama y la fortuna. Mi espíritu se oscureció. Y siempre fracasaba en el deber. No me atrevía a manifestarlo, por miedo a que me despreciaran. Ningún trabajo supervisado por mí era eficaz. Estaba especialmente triste entonces. Pensaba, cumplía tan bien con el deber que mis hermanos y hermanas me apoyaban y mis compañeras solían escucharme. Pero ahora solo me siento abatida. Con la hermana Chen aquí, creo no saber hacer nada bien. Por entonces, me daba grima ver a la hermana Chen. Quería escapar a algún sitio donde no tuviera que verla. Luego hubo muchos problemas en la iglesia que yo supervisaba. El trabajo de la iglesia era ineficaz en todos los sentidos, estaba casi paralizado. Y me sentía culpable por ello. Pero no buscaba la verdad para corregir mi estado. Nuestro líder nos pidió que reflexionáramos sobre por qué era ineficaz nuestra labor. Pero no me conocía a mí misma. Así que señalé a la hermana Chen. Pensaba que antes de su llegada, cuando yo era la encargada, nuestro trabajo no estaba tan mal. Pero ahora que ella era la encargada, era ella la que lo había hecho así. Una vez, hablando de estas cosas con una hermana, solté mi insatisfacción con la hermana Chen. Y me extendí diciendo que ella no valía. Después sentí cierta culpa. ¿No la estoy juzgando a sus espaldas? Dios detesta eso. Cierto. Pero entonces, eso solo fue un pensamiento pasajero y no hice introspección en serio. ¿Y en qué momento comenzaste a comprender tu estado? Honestamente, soy muy insensible y rígida. No me conmoví por dentro, de verdad, hasta ser destituida. Nuestro líder vino a vernos y dijo que la eficacia de nuestro trabajo estaba decayendo. Y además, que la hermana Chen y yo no cooperábamos bien. Me sentí algo inquieta, pero no me conocía a mí misma, por lo que aún tenía la mirada puesta en la hermana Chen. Pensaba que nuestro trabajo empezó a ir así de mal tras su llegada. Como no me conocía a mí misma, nuestro líder trató conmigo, alegando que luchaba por la fama y la fortuna, que no hacía introspección pese a la ineficacia de mi trabajo, que en mi estado no era indicada para ser líder y que necesitaba reflexión espiritual. Me dolió mucho mi destitución. No sabía cómo me percibirían los demás. Pensarlo oscurecía mi espíritu. Me dormí leyendo las palabras de Dios. No pude sosegar el corazón ante Él. Y pasé un tiempo en este estado confuso. Comprendí entonces que mi estado no era bueno. Así que oré a Dios para que me guiara hasta conocerme a mí misma. Un día descubrí 2 pasajes de la palabra de Dios. Vamos a verlos en video. Muy Estupendo. bien.
Dios Todopoderoso dice: los anticristos consideran que su propio estatus y reputación son más importantes que cualquier otra cosa. Estas personas no solo son taimadas, intrigantes y malvadas, sino también despiadadas por naturaleza. ¿Qué hacen cuando detectan que su estatus está en peligro o cuando pierden su lugar en el corazón de la gente, su respaldo y afecto, cuando esa gente ya no les venera ni admira, cuando han caído en la ignominia? De repente cambian. En cuanto pierden su estatus, no quieren hacer nada y todo lo que hacen es mediocre. No tienen ningún interés en cumplir con su deber, pero esta no es su peor expresión. ¿Cuál es entonces? En cuanto estas personas pierden su estatus y nadie las admira ni se deja engatusar por ellas, salen los celos y la venganza y sale el odio. No solo no tienen temor de Dios, sino que también carecen de un ápice de obediencia. En sus corazones, asimismo, son propensos a odiar a la iglesia, a la casa de Dios y a los líderes y obreros. Anhelan que la obra de la iglesia tenga problemas o se paralice. Quieren reírse de la casa de Dios y de los hermanos y hermanas. También odian a cualquiera que busque la verdad y tema a Dios. Atacan y se burlan de cualquiera que sea fiel a su deber y esté dispuesto a pagar un precio. Este es el carácter del anticristo. ¿Acaso no es despiadado? Si alguien ve que una persona es mejor que ella, la reprime, inicia un rumor sobre ella o emplea algún medio inescrupuloso para que otras personas no piensen bien de ella y vean que nadie es mejor que nadie. Entonces, este es el carácter corrupto de la arrogancia y la santurronería, así como de la deshonestidad, el engaño y la perfidia. Y estas personas no se detienen ante nada para alcanzar sus objetivos. Viven de esta forma y aún así piensan que son personas maravillosas y buenas. Sin embargo, ¿acaso tienen un corazón temeroso de Dios? En primer lugar, y hablando desde la perspectiva de la naturaleza de estos asuntos, ¿acaso las personas que actúan de esta manera no hacen simplemente lo que les place? ¿Acaso toman en consideración los intereses de la casa de Dios? Únicamente piensan en sus propios sentimientos y solo quieren alcanzar sus propias metas, independientemente de la pérdida que sufra la obra de la casa de Dios. Las personas como estas no solo son arrogantes y santurronas, también son egoístas y despreciables. Muestran total desconsideración hacia la intención de Dios, y las personas que son así, sin duda alguna, no poseen un corazón temeroso de Dios. Esa es la razón por la que hacen lo que les place y actúan con displicencia, sin ningún sentido de culpa, sin ninguna inquietud, sin ninguna aprensión o preocupación y sin considerar las consecuencias. Esto es lo que suelen hacer y el modo en que se han comportado siempre. ¿A qué consecuencias se enfrentan estas personas? Tendrán problemas, ¿no? Por decirlo suavemente, esas personas son demasiado envidiosas y tienen un deseo excesivo de reputación y estatus personales. Son demasiado mentirosas y traicioneras. Dicho con mayor dureza, el problema fundamental es que en el corazón de esas personas no hay el más mínimo temor de Dios. No temen a Dios, creen que son sumamente importantes y consideran que cada aspecto de sí mismas es superior a Dios y a la verdad. En su corazón, Dios es lo menos digno de mención y lo más insignificante, y Dios no tiene absolutamente ningún estatus en su corazón.
¿Acaso aquellos que no tienen lugar para Dios en su corazón y no lo veneran han logrado la entrada en la verdad? No. Entonces, cuando habitualmente van alegres manteniéndose ocupados y gastando mucha energía, ¿qué están haciendo? Esa gente incluso asegura que lo ha abandonado todo para esforzarse por Dios y que han sufrido mucho, pero en realidad la motivación, el principio y el objetivo de todos sus actos es beneficiarse a sí mismos. Solo intentan proteger sus propios intereses. ¿Dirías o no que esa clase de gente es terrible? ¿Qué clase de personas han creído en Dios durante muchos años y sin embargo no tienen temor de Él? Las arrogantes. ¿Y cuáles son las cosas que más carecen del temor de Dios? Sin contar los animales, son los malvados, los anticristos, los demonios y Satanás. Tienen el descaro de enfrentarse a Dios. No le tienen ningún temor. Amén. Amén. Estas palabras me traspasaron el corazón. Los anticristos valoran la posición y la reputación por encima de todo. Tienen celos de que los demás busquen la verdad, por lo que los atacan y excluyen, por miedo a que los superen. Cometen cualquier tipo de maldad por mantener el estatus, hasta el punto de esperar que sus hermanos y hermanas fracasen en el deber y trabajen sin eficacia. Cuanto mejor trabaja la casa de Dios, peor se sienten. Tienen un carácter salvaje y son unos diablos. Sí. Mi conducta durante el transcurso de este periodo era la de un anticristo. Al ver que la hermana Chen tenía aptitud, hacía bien su trabajo. Enseñaba la verdad mejor que yo y se ganaba la admiración de todos. Tuve celos de que me robara el protagonismo y esperaba que los líderes la trasladaran a otro lado para yo poder continuar destacando en la iglesia. Al ver que los líderes la valoraban y cultivaban, sentí envidia y enfado. Yo sabía que acababa de llegar, pero no conocía al personal de la iglesia y que la diaconisa de riego no era adecuada, pero callé. Simplemente me quedé esperando su fracaso. Cuando trataba de hablar de trabajo conmigo, la ignoraba. Esperaba que el trabajo le fuera mal para que la destituyeran y no la admirara nadie. Hasta la juzgué y humillé a sus espaldas. La ninguneé y me enaltecí para cumplir mi deseo de destacar. Descubrí que pese a mis años de fe, había ignorado la entrada en la vida. No priorizaba el trabajo de la casa de Dios. Y me pasaba el tiempo luchando por la reputación y el estatus. Al no lograr obtenerlos, sentí que había perdido mi vida. Eso me puso tan celosa que tomé represalias contra mi hermana y descuidé el trabajo de la iglesia. Me daba tanto miedo que la hermana Chen hiciera bien su trabajo, que estaba dispuesta a perjudicar los intereses de la casa de Dios para promover los míos. No llevaba a Dios en el corazón. Tampoco le temía. Lo que hacía era actuar como una sierva de Satanás, interrumpir el trabajo de la casa de Dios y entorpecer cada aspecto de la labor de la iglesia hasta paralizarla. No cumplía con el deber. Era como un zorro en un viñedo, que robaba uvas y pisoteaba las viñas. Mi naturaleza era precisamente la de los anticristos delatados por Dios. Me acordé de los anticristos expulsados de mi entorno. Tomaron ventaja del deber para presumir y enaltecerse, con la vana esperanza de poseer el corazón de la gente y asegurarse su apoyo. Si veían que un hermano o una hermana lo supera y amenaza su estatus, lo atacan y toman represalias, hunden la labor de la casa de Dios. Finalmente, ofenden el carácter de Dios y son revelados y eliminados. Exacto. Descubrí que es peligroso ir en pos del estatus. Sí. La búsqueda de la fama y el estatus puede hundir a la gente. Si no buscamos la verdad para resolver este problema, probablemente hagamos algo opuesto a Dios. Es verdad. Fue entonces, al darme cuenta de esto, cuando tuve miedo. Oré a Dios a que me guiara hasta conocerme a mí misma, arrepentirme y transformarme. Amén. Tras orar me pregunté, ¿por qué siempre lucho por el estatus? ¿Y por qué me aferro a mi posición?
Siempre vamos en pos del estatus. ¿Y cuál es la causa profunda de esto? Sí. Luego vi un pasaje de las palabras de Dios. De tener un carácter inalterado es estar enemistado con Dios. El segundo pasaje. La fuente de oposición y rebeldía del hombre contra Dios es el haber sido corrompido por Satanás. Debido a la corrupción de Satanás, su conciencia está dormida. Es un ser inmoral de ideas degeneradas y opiniones retrógradas. Antes de que lo corrompiera Satanás, obedecía naturalmente a Dios y obedecía sus palabras después de escucharlas. Por naturaleza tenía un razonamiento y una conciencia sanos y una humanidad normal. Después de haber sido corrompido por Satanás, el razonamiento, la conciencia y la humanidad originales del hombre se fueron insensibilizando y fueron mermados por Satanás. Debido a ello, el hombre ha perdido su obediencia y amor a Dios. El razonamiento del hombre se ha vuelto aberrante, su carácter se ha vuelto como el de un animal, y su rebeldía hacia Dios es cada vez más frecuente y grave. Sin embargo, el hombre todavía no conoce ni reconoce esto y meramente se opone y se rebela a ciegas. El carácter del hombre se revela en las expresiones de su razonamiento, su percepción y su conciencia. Debido a que su razonamiento y su percepción son defectuosos y su conciencia se ha vuelto sumamente insensible, su carácter se revela contra Dios. Amén. Tras leer la palabra de Dios, descubrí el origen del problema. Satanás me había corrompido tanto que no sabía vivir ni comportarme. Solo sabía perseguir el estatus. Y consideraba filosofías satánicas como destaca entre los demás. Una montaña no puede contener 2 tigres, y el hombre siempre debería esforzarse para ser mejor que sus contemporáneos. Correcto. Cuando la hermana Chen me superó en todos los sentidos, y los hermanos, hermanas y líderes la admiraban y valoraban, creí que me robaba el protagonismo, y la consideré una espina en mi ojo y en mi carne. Cuando mi hermana me pedía hablar de trabajo, quería ignorarla. Incluso la juzgué, la humillé, la ninguneé adrede. Esperaba que la destituyeran por equivocarse en el deber. Y me era indiferente cómo se resintiera la labor de la casa de Dios. Comprobé que, al vivir según estas ideas y opiniones satánicas, me había vuelto arrogante, egoísta y ruin, y de humanidad torcida. Hacía cualquier cosa por la reputación y el estatus, como los funcionarios del Gran Dragón Rojo. Si alguien los supera o amenaza su estatus, lo califican de enemigo político y lo hunden. Dios, que es supremo, vino encarnado y expresa la verdad para salvar a la humanidad. Pero el partido temía que si el pueblo aceptaba el camino verdadero y seguía a Dios Todopoderoso, ya nadie lo seguiría ni idolatraría. Así que se pusieron a buscar frenéticamente a Cristo y a perseguir cruelmente a los cristianos, con la esperanza de crear un territorio ateo donde solo se obedeciera al partido. Sí. Al compararme con la maldad, la tiranía y la violencia del Gran Dragón Rojo, me sentí aterrada. ¿Había alguna diferencia entre mi carácter y el Gran Dragón Rojo? Por el estatus, excluí a los disidentes y perdí toda conciencia y razón. Dios me había encumbrado con el deber de líder. Debería haber cooperado con mi hermana para cumplir con el deber. Pero embelesada por el estatus, me comparaba con ella. Me volví negativa y negligente al no superarla ni ganar estatus, y perjudiqué gravemente el trabajo de la casa de Dios. En realidad fui negligente en el deber y tomé la senda equivocada. Este es el sufrimiento que provoca Satanás a la gente. Además, consideraba la búsqueda de la fama y la ganancia mi objetivo vital. Y luchaba constantemente por el estatus. En consecuencia, me puse terriblemente triste. Cumplía mal con el deber y era abominable para Dios. Perseguir estatus no es la senda correcta. Eso es. Exacto. Recapacité y comprendí que asimismo tenía una opinión equivocada. Siempre pensé que tener estatus en la casa de Dios me convertía en alguien útil y que sería salvada y perfeccionada. Pero no sabía que Dios no se fija en tu estatus en la iglesia, ni en si te admira la gente. Dios se fija en tu corazón y en tu actitud hacia el deber. Sí.
En la casa de Dios, si aceptas la verdad, tienes las intenciones correctas, actúas con principios en el deber y obedeces si eres leal a Dios, entonces recibirás su aprobación. Amén. Amén. Era muy ignorante. No buscaba la voluntad de Dios, vivía según las filosofías y opiniones satánicas, perseguía la fama y la fortuna, y quería un alto estatus. Pero es un error aspirar a esas cosas. Iba por la senda del anticristo. Y si no me volvía hacia Dios, Él me eliminaría y destruiría. Me destituyeron a raíz de la justicia y la protección de Dios hacia mí. Con sus palabras, Dios despertó reiteradamente mi dormido corazón y me hizo ver la verdad de mi corrupción. Fue entonces cuando comprendí los buenos propósitos de Dios. Lo único que hace Dios es llevarme hacia la senda correcta. Cierto. Oré a Dios en mi interior para arrepentirme y pedirle que me guiara para cambiar mi conducta. Gracias a Dios. ¿Cómo practicaste y encontraste la entrada? Sí, Sí, ¿cómo? Luego descubrí otro pasaje de la palabra de Dios. Lo leeré. Estupendo. Estupendo. El estatus y el prestigio no se dejan de lado fácilmente. A quienes tienen cierto talento, cierto grado de aptitud o algo de experiencia laboral, dejar estas cosas de lado les resulta incluso más difícil. Cuando no tienen estatus, su apremio por competir está en su etapa incipiente. Con estatus, cuando la casa de Dios les confía una tarea importante. Y sobre todo si han trabajado muchos años y tienen mucha experiencia y capital, su apremio ya no es tan incipiente, sino que ya ha echado raíces, ha florecido y está a punto de dar fruto. Cuando uno tiene el deseo constante de hacer grandes cosas, de grandeza y fama, está acabado. Antes de que esto te hunda, enseguida debes cambiar esas cosas y renunciar a ellas. Cuando hagas algo, sea cual sea el contexto, debes entrenarte para buscar la verdad, para ser honesto y obediente con Dios, y no solo cesar de luchar, sino también apartar tales cosas. Deberías ser consciente de cuando tienes el constante impulso de competir. Si quedas sin resolver, el deseo de competir solo lleva a cosas malas. Así que no tardes en buscar la verdad. Corta de raíz tu competitividad y sustituye ese comportamiento competitivo por practicar la verdad. Cuando practiques la verdad, tu competitividad, tus aspiraciones descabelladas y tus deseos disminuirán completamente y ya no interferirán con la obra de la casa de Dios. De este modo, tus actos serán recordados y elogiados por Dios. Por tanto, lo que quiero destacar es que debes erradicar tu apremio por competir y tu ambición antes de que florezcan y den fruto. Algunos preguntan, ¿cómo puedo erradicarlas? ¿Manteniéndolas en su etapa incipiente? Depende de tu experiencia, de lo que sientas al respecto, de lo decidido que estés. Hay quienes dicen, ni siquiera dejaré que broten. Muy bien. Tú no tratas de ser un individuo honorable con estatus y posición, sino alguien normal. Incluso si Dios dice que eres indigno, no importa. Estás contento de ser alguien despreciable a ojos de Dios, un seguidor pequeño e insignificante, mas uno que en última instancia es calificado por Dios de criatura aceptable. Una persona así es buena. Amén. La palabra de Dios me hizo entender que no debo perseguir cosas como ser elevada o ser la mejor. Destaca entre los demás y yo soy mi propio Señor son mentiras satánicas. Si las cosas realmente llegan a ese punto, seré una diabla, no un ser humano. Es verdad. Dios nos exige ser personas normales, los seguidores más pequeños, y cumplir con el deber de los seres creados para ganarnos su aprobación. Esto es lo principal. Cierto. Al mismo tiempo, comprendí que cuando suceda alguna cosa debemos orar a Dios, renunciar conscientemente a nosotros mismos y practicar la verdad. Y con el tiempo mermarán nuestras ambiciones. Antes, no me conocía ni buscaba la verdad. Siempre creí tener talento.
y quería que me admiraran y valoraran. Me dejaba llevar por la ambición, así que en todos lados luchaba por la fama y la fortuna. Era claramente inferior, pero no soportaba que me superaran. Era tan arrogante que perdí la razón. Oré a Dios para decirle que ya no quería fama y fortuna, tan solo ser una persona normal y cooperar bien con mis compañeros en el deber. Gracias a Dios. Es el único modo de tener semejanza humana. Así es. Sé que mis compañeros de cualquier momento son elegidos por la soberanía de Dios y yo debo aprender algunas lecciones. La hermana Chen tenía aptitud y experiencia y sabía enseñar la verdad para resolver problemas. Lo que era útil para el trabajo de la casa de Dios y para la entrada en la vida de los hermanos y hermanas. Debería haber aprendido de sus puntos fuertes para compensar mis carencias y haber trabajado armoniosamente con ella en la labor de la iglesia. Eso Amén. es. Al poco tiempo el líder arregló para que yo fuera diaconisa de riego. En una reunión de colaboradores me sinceré con la hermana Chen sobre mi corrupción en esa época. No me menospreció y además me enseñó la palabra de Dios. Se acabó mi distanciamiento con ella y tuve una gran sensación de liberación. Gracias a Dios. Después, procuraba debatir las cosas con ella en el trabajo y hacía todo lo posible por cooperar con ella. Centrada en el deber, percibía la guía de Dios. Empecé a obtener mejores resultados en algunas áreas de trabajo y le estaba agradecida a Dios. Demos Gracias a Dios. Tras mi destitución, di que el amor de Dios por mí es muy práctico. El juicio y castigo de la palabra de Dios me enseñaron mi corrupción. Me hicieron evidentes los resultados de ir en pos del estatus. A su vez, la palabra de Dios me guió hacia la senda correcta y me permitió renunciar a mí misma y practicar la verdad. Sin ella aún seguiría peleando por la fama y la fortuna, y Satanás jugaría conmigo mientras me opusiera a Dios. Le agradezco a Dios que me salvara. Gracias a Dios. Demos gracias a Dios.